te parece y por qué? Veo núcleos. Núcleos, quiere decir que es células. Bien. Hay células. Sí. ¿Qué más ves? Tejido conectivo. Poco, en caso. Muy poco. Bien. ¿Dónde está el tejido conectivo ahí? Tócalo. Como entre las Perfecto. células. Entre las estructuras que las células conforman. Esas estructuras que conforman las células, ¿tienen luz o no tienen luz? Sí. Tienen luz. Bien. Entonces, Son conductos, puede ser que haya algún conducto, pero más que nada hay otras cosas que realmente cuando viene luz es porque exacta. Entonces, cuando ustedes observan este tipo de patrón organizado con múltiples luces, cuyas luces están delimitadas por un epitelio, en este caso un cuboide simple, con escaso tejido conectivo, pero mucho tejido en general, estás hablando generalmente de una glándula que va a tener una secreción de qué tipo? ¿Endocrina o exócrina? Exócrina porque tiene luz, ¿sí? Esa luz apunta a que se vaya para afuera. ¿Qué glándula sospechas que es esta? Que ya que estamos haciendo un posgrado de oftalmología. No, las calciformes son las células. ¿Sí? Son las mismas células que van a estar abocándose hacia donde estén. Y van a secretar mayoritariamente mucus. En estos casos, estas glándulas, que tienen grandes luces y demás, y tienen un tejido conectivo que es fundamentalmente vascular alrededor, lo que van a estar presentando es la capacidad de hacer un ultrafiltrado del plasma. ¿Qué ultrafiltrado del plasma conoces en el ojo? El par acuoso y qué más? La lágrima. La lágrima también es un ultrafiltrado del plasma. Entonces esto es la glándula, pongamos la principal por el volumen que tiene. ¿Sí? Y esto otro, ¿qué observamos ahí? ¿Alguien más se anima? Hay vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos, sí. Hay uno grande, pues. No. Y esto te diría que no parece que es un vaso. Claro. ¿Por qué? Porque no ves eritrocitos adentro, sino que ves algún tipo de secreción que está abocándose una luz. Esas secreciones no son células, porque no ves núcleos. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, ¿esto qué sería? ¿Esto vaso? No, esto es todo opaco. Tejido conectivo, perfecto. Acá tienen otra estructura similar a esta, con el mismo tipo de secreción. Acá lo mismo, estos no son vasos, porque los vasos tienen que tener endotelio, porque tienen endotelio plano simple. Aquí les puedo mostrar. Esto es más parecido a un vaso. También es un tejido fundamentalmente glandular, donde estamos en una parte más de troma, ¿cómo se llama? De tejido conectivo. ¿Sí? Puede ser otra parte de la glándula principal. Acá, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Esto qué es? Esto es un corte de párpado, perfecto. ¿De qué lado estaría el aire? El aire, la estratosfera, de este lado, por eso tenemos piel, ¿sí? Todas las capas de la epidermis que estamos viendo, porque va sus glándulas y demás, mientras que de este otro lado, ¿qué es lo que tenemos acá? Como una monocapa recubriendo. Las glándulas del meibomio. Las glándulas del meibomio están acá metidas en el medio del espesor del tarso, ¿sí? Y acá, esta lámina monocapa bien finita es la conjuntiva tarsal. Perfecto. ¿Y esto que está acá qué sería? Perfecto. Y esto sería un mismo corte del párpado, nada más que en vez de ser un corte parasagital, es un corte transversal, ¿sí? Tenemos el resto de las glándulas que van a buscar su secreción. Y fíjense las características de la conjuntiva. Fíjense las características de la conjuntiva, que no es un epitelio plano simple, es mínimamente estratificado, pero nada que ver con la epidermis. Bien, ojo con su túnica fibrosa, compuesta por la piel y córnea adelante, la túnica vascular, muy finita, colapsada porque no tiene sangre, y la túnica nerviosa que se está continuando a este nivel con el nervio óptico en la capa de fibras, y más atrás, engrosamos un poco más a partir de la mineralización.
¿Sí? ¿Qué podemos observar acá interesante? Bien, correcto. Entonces tengo otro que se vea mejor por separado. Vamos a ver parte por parte. ¿Qué es esto? Una córnea. ¿Qué se observa? Acá adelante. ¿Qué características tiene este epitelio? Es identificado, muy bien. Tiene una membrana basal y por debajo tenemos el estroma. ¿Qué características tiene el estroma de la córnea? Debe ser vascular, debe ser organizado. ¿Tiene núcleos? Sí, dos núcleos que van a corresponder a las células que van a dar el colágeno tipo 3 de la córnea. Adelante. Y todo lo que estamos viendo acá son artefactos de técnica de separación donde el núcleo se libera un poco, pero esto es todo por la presentación. No es una cuestión que vayan a encontrarla en la córnea natural. Luego tenemos otra membrana basal y otra membrana que sería la membrana de Semen. Y por debajo, ¿y qué características tiene el endotelio? Monocapa, plana. Muy bien. Bien, fíjense la diferencia de la organización de lo que sería un estroma corneal versus este otro tejido que corresponde a la otra parte de la túnica fibrosa del ojo, que es que tiene una organización mucho más laxa y por ende una refracción mucho más importante de la luz. Lo más importante. Bien, vayan prestando atención a todos los tejidos donde encuentren más de este tipo de células que van a ser proyecciones de células derivadas del neuroectodermo que producen melanina, ¿sí? Básicamente la producción de melanina está dada por melanocitos que son como neuronas modificadas y adaptadas. ¿Por qué? Porque todos los tejidos donde encuentren concentración de melanocitos es posible que encuentren melanomas, y todos los tejidos donde encuentren concentraciones vasculares es posible que encuentren, ¿cómo? No tan común como lo que estoy diciendo. Todos los tejidos que sean ricamente vasculares. ¿No? Metástasis. ¿Sí? Hablando de patología, van a encontrar tumores de novo en tejidos sobre todo melánicos en el adulto. Si van a los niños van a encontrarlo en todos los tejidos plásticos, fundamentalmente el retinoblastoma, pero todos aquellos tejidos que puedan tener grandes contracciones vasculares van a ser filtros de células que estén dando vueltas metastásicamente y por ende pueden encontrar metástasis, ¿sí? Entonces, el tumor más frecuente del adulto, ¿cuál es? ¿En el ojo? No, metástasis. Lo más frecuente que se puede encontrar tumoral en un ojo, el vaso celular lo vas a encontrar el tumor más frecuente en piel. ¿Sí? Pero no vas a encontrar un vasocelular intraocular. ¿Sí? Entonces, si ven un tumor en el ojo, lo más probable es que sea metastásico. Si va a ser un tumor originario de ese ojo, si es adulto, lo más común es que sea un... ¿Cuál es el tumor más frecuente del adulto primario del ojo? El melanoma ocular. Y si van al niño, el retinoma. Perfecto. Bien. Bueno, luego las características que hemos visto ya de la córnea, de la esclera, la presencia de estructuras en el ángulo corneal con el conducto de Schlemm, la masa canalicular que está separando el conducto del segmento anterior, las características del epitelio posterior del iris, que va a ser más pigmentado probablemente que el anterior, y luego el proceso ciliar que va a tener su paz plicata y su paz plana, y esto debería estar conectándose con la zónula cristalina. Quiero avanzar más que nada sobre las cuestiones que les puedan servir para el tema de patología. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de diferenciar si estamos hablando de un primario o de una metástasis? Bueno, justamente porque si estamos hablando de un primario o de una metástasis va a ser la diferencia en cómo tratemos al paciente, y esto siempre va a ser una cuestión de manejo concomitante con oncología. En caso de estar, ambos van a tender a manifestarse mucho en la coroides por su alta presencia tanto de melanocitos como vasos, y esa es la dificultad diagnóstica con la que nos vamos a encontrar. Generalmente el melanoma va a tener sus características particulares, gráficas y demás, pero fundamentalmente de pigmento, que no van a tender a tener
aquellos tumores metastásicos, como ser en una mujer, si encontramos una masa, una nueva masa en coroides apigmentada de tono blanquecino que sobreleva, asociada quizás a un pequeño desprendimiento de retina, vamos a sospechar que eso es de origen ¿de qué tipo de cáncer? Exacto. Y si vamos a lo mismo en un hombre, ¿cuál sería el primario más? ¿Cómo? No es lo más frecuente. Pulmón y colon, ¿sí? Bien. Bien, ¿cómo se va a manifestar? A ver, una cosa es cuando ustedes encuentran un tumor primario, un melanoma, que están viendo en un fondo de ojo, que lo van a ver con una masa que ocupa espacio y que puede no asociarse a desprendimiento de retina. Pero ¿cómo se suele manifestar un tumor que está, por ejemplo, en el iris, por detrás del iris, o a nivel de los procesos ciliares? ¿Cómo lo van a ver primero a la hora de cuando es chiquitito y ustedes ven un paciente? ¿Cuál sería el primer signo que lo tiene que hacer sospechar? ¿Cómo? Hipertensión ocular. No necesariamente, no es lo que primero va a debutar. Pigmentación de esa área del iris. Podés verla tanto y en cuanto tengas la suerte que el tumor se forma por delante. Alteración del reflejo. No necesariamente, porque justamente está lejos de la coroide, sino va a estar modificando la retina. Ahí me gustó un poco más. ¿Y cómo se manifiesta la alteración de la conformación del iris? Con una discoria. ¿Sí? Si ustedes observan que el iris tiene una forma de lágrima, por ejemplo, sospechen que hay algún proceso inflamatorio que lo está tironeando y que está haciendo que los músculos no se contraigan de toda forma igual. ¿Sí? Entonces, ante una discoria que no tenga un origen traumático, que ustedes no vean que hay una cirugía previa o una lesión que quede algo sinequeado, pegoteado a la cara anterior de la córnea, sospechen que puede haber algún proceso inflamatorio tumoral que esté tironeando su cuerpo. ¿Sí? Y en ese caso lo que van a pedir, ¿qué estudio sería? Una UVM, no tanto ecografía porque no vas a ver mucho del segmento anterior, sí tírense más hacia una UVM. Bien, fíjense nuevamente, ¿por qué es tan importante esto? Porque la concentración de melanocitos que encuentran en la cara posterior del iris es mucho más importante que la que encuentran en la cara anterior. Entonces, si bien la cara anterior va a estar más expuesta a los rayos UV que pueden modificar su genoma y tenderlo a la malignización, la mayor frecuencia de pigmento acá atrás lo que va a hacer es tironear en todo el resto de las estructuras musculares del músculo liso del iris y generar una discoria. ¿Sí? Generalmente forma como una especie de pupila en lágrima que es bastante llamativa. Bien. ¿Qué es la B? No. La cognitiva vulvar. Perfecto. ¿Qué es esto? El limbo esclerocorneal, perfecto. A. Perfecto. E. Los procesos ciliares. ¿Qué parte? La parte plicata del proceso ciliar. El D. Cara anterior del iris. C. Muy bien. Bueno, esta creo que esta imagen ya se las había mostrado. ¿Qué es esto? ¿Qué parte de la retina? La bala cerrada. ¿Esto que debería haber acá? Debería estar unido, no haber nada. ¿Y esto qué es? Vitrio. Perfecto. Capas de la retina. ¿Quieren repasarlas? Muy bien. Viene el fotón. Avanza sobre todas estas capas de la retina, se encuentra con el epitelio pigmentario que no le permite volver y activa, rota de cis atrás la configuración de una opsina. ¿Sí? Entonces nos encontramos con el epitelio pigmentario, luego segmentos externos de los fotorreceptores, porque acá arriba estaría coroides y esclera, luego tenemos la limitante externa, porque estamos hablando de lo más externo, luego la capa de núcleos de los tonosiobastones, que van a ir a hacer sinapsis con las células que están siguientes en la vía, que sería con las bipolares, entonces está en forma 1 externo, porque estamos hacia afuera. Luego tenemos los núcleos de las
¿Y de qué otros dos tipos de células viven acá? Horizontales y Y amarillas. amarillo. Perfecto. Que van a hacer sinápsis luego y modular toda la conexión con. Entonces esta capa sería la plexiforme interna. Luego las células ganglionarias van a mandar un axón eferente que va a formar la. Perfecto. Todo esto va a estar estructurado y más consolidado gracias a la presencia de una membrana limitante interna. ¿Se entendió? Excelente. Característica de la fobia, distinto del resto de la retina, es que en la fobia no deberíamos encontrar vasos y nos debemos encontrar principalmente con los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Nervio óptico, perfecto. Y fíjense la diferencia de la presencia de los axones, qué poquito espacio ocupan acá. Acá hay exactamente la misma cantidad de axones, solo que encontramos más mielina. Y nos encontramos con la mielina porque no tiene núcleo. ¿Sí? Todas las células que están envolviendo esos grupos de axones. Bien. ¿Qué más? ¿Y esto que está acá? Bueno, no, esto es artefacto de técnica. Bien, ¿qué es esto que está acá? Que es la capa germinal. ¿Sí? A partir de acá se empiezan a dividir las nuevas capas del cristalino que va a formar la corteza. ¿Sí? Y fíjense cómo a medida que se van conformando las capas del cristalino, se van achicando los citoplasmas, que siempre que encontremos un citoplasma más compacto, nos está hablando que esa célula tiene más o menos ganas de reproducirse y actuar metabólicamente. Menos. ¿Vamos? Entonces, ¿qué características tienen las células neoplásicas? Que van a tender a tener núcleos grandes, heterocrómicos, con cualquier cantidad de ADN mal hecho. ¿Sí? En cambio, estas que ya son metabólicamente más viejas, pasan a tener esos núcleos pipnóticos. Tienen la misma cantidad de cromosomas que el resto de la célula, pero mucho más compactados y por ende menos expresivos. Bajo más bien miope. Bien, a ver. ¿Qué es la E? La E, ¿qué es? De las células ganglionales. Perfecto, ¿cómo te das cuenta? Por la capa de fibras. La capa de fibras nerviosas. Perfecto. ¿Y qué es la A? Oroides. Muy bien. ¿Alguna duda de capas de la retina viendo esto? Por más que no sea un humano. ¿Y esto qué es? O sea, del. Exacto. ¿Y esto? Bien. ¿Qué sería anterior y qué posterior? Lo más pigmentado siempre posterior. Perfecto. ¿Esto qué es? Nervio óptico. Y acá que iría. ¿Qué vasos? Bien, ¿cuántas? Una arteria y una vena. ¿Seguros? Acuérdense que es al revés. Realmente son dos venas en una arteria, casi dos arterias en una vena. Bueno. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? No. ¿Qué es esto? No. Venosa, pero no es una vena. No es el vítreo su etapa embrionaria y el cristalino su etapa embrionaria. Tampoco. ¿Hay una luz? Bien. ¿Esta? ¿Hay vasos? Sí. ¿Qué características tienen estos vasos? ¿Qué disposición tienen? Arriesgue, vamos. Tenían repaso histológico, pero lo hacemos todo. Cuello capilar. No, es pene, chicos. Por cavernoso y por esponjoso. Esto sí es un nervio. Es esencial.
Y esto, ¿esto qué es? Vamos, no tengan miedo, ya clítoris no es. ¿Qué es esto? Ahora les dio miedo, ¿no? Eso es un nervio óptico, eso sí. Vamos, fíjense las características del nervio óptico, no solamente la compactación de los haces que van a venir de la capa de fibras nerviosas, sino también toda la túnica que lo recubre, de la misma forma que se recubren las meninges con el resto del sistema nervioso central, y que permite que parte de la presión del líquido cefalorraquídeo se transmita a nivel del nervio óptico, como les había comentado alguna vez en lo que son pseudotumores cerebris o verdaderos tumores cerebrales que hacen que las pastillas se vayan para adelante. Bien, ¿y esto qué es? Exactamente. Fíjense las características de la presencia de melanocitos y de sus prolongaciones celulares que van a ocurrir. ¿Y esto qué es? ¿Cómo? Es el iris, pero hay un tumor ahí. Bien, cuando no sepan qué es, describan. Entonces, ¿ves una estructura que tiene pigmento? Sí. Puede ser. Tumor en la red. Algo Y acá tumor. se ve la parte también. Esto están diciendo que se esclera, entonces ven una masa, ¿sí?, desorganizada, con multiplicidad de núcleos, presencia de múltiples vasos, que distorsiona tejidos accesorios, algunos de ellos recubiertos con pigmento, que nos lleva a sospechar que es un melanoma coroideo. ¿Sí? Entonces, fíjense como toda la coroide, o sea, el espacio entre lo que ven de la retina normal, que esto sería lo que queda de retina, a la esclera, está todo ocupado por esta masa tumoral. ¿Sí? Entonces, Eso sería como que le daría la característica de un iris punteo. ¿Perdón? Digamos, si es que estuviera invadiendo ya esa porción del iris, daría la característica de un iris. yo no veo que haya un iris ahí. Para mí lo que hay acá es toda la coroide desplegada por la distorsión del tejido que está viniendo de abajo. Y esto es la retina. ¿Sí? Fíjate el grosor de la esclera y comparativamente el grosor que suele tener la retina, y lo que te encontrás es un tumorazo. ¿Sí? Y todo el resto del pigmento de la coroide, ves que tiene esta configuración, es porque está siendo empujado desde arriba y distorsionado, desde abajo, ¿no? O sea, eso es la coroide. Esto que está acá es lo que queda de coroide sana. Todo esto es un melanoma coroideo que ya está implantado, invadiendo, fíjate, la esclera. ¿Sí? Y fíjense cómo hay imágenes que, por más que puedan ser feas, no necesariamente indiquen que hay una patología. Y siempre, 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 acuérdense, cuando se encuentren con algún lunar del iris, fíjense si está o no distorsionada la pupila. Porque justamente la característica que diferencia un melanoma de iris versus un nebus de iris es si está o no distorsionando los músculos que están abajo y por ende si está o no distorsionando la pupila. Fíjense cómo esta persona del 72 al 2022 con seguimiento, no le hizo falta sacarle el ojo ni se murió de esto. ¿Está? Bien. ¿Quedó eso? Perfecto.